Ejercicio número 1 de la guía respectiva. Dice el enunciado: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Alternativa A: los vectores 3, 5, ¿cierto? Y 15, 25 tienen la misma dirección. Bien, para ver si esa afirmación es verdadera o falsa, nos está preguntando que evaluemos la dirección de ambos y si son idénticas. Y en este caso, la dirección corresponde justamente a la pendiente. La dirección es lo mismo que la pendiente de cada vector y se obtiene simplemente dividiendo la coordenada y por la coordenada x. Eso es todo. Así que en el primer caso, ¿cierto? Para el vector 3, 5, la pendiente sería el valor 5 partido por 3. Y en el segundo caso tendríamos una pendiente de 25 partido por 15. Si simplificamos la segunda fracción, lo podríamos dividir por 5, nos cabe 5 veces el 5 en el 25, y el 5 en el 15 nos cabe 3 veces, y reduciendo la fracción nos queda exactamente la misma fracción. Y eso significa que efectivamente tienen el mismo valor, ¿cierto? Reducido, y tienen igual dirección o igual pendiente. Así que eso es verdadero. Vamos con la segunda. Dice que los vectores 3, 4 y 5, 0 tienen la misma magnitud. La misma magnitud significa que tienen el mismo tamaño, la misma norma, la misma distancia o, ¿cierto?, el mismo módulo. También se usa la palabra módulo. Magnitud, módulo son sinónimos prácticamente. Entonces, si nos damos cuenta, cuando se habla de la magnitud se refiere simplemente a la hipotenusa que se forma por estos triángulos que están dados por los catetos, que son justamente las coordenadas. Entonces tenemos un triángulo que tiene coordenadas 3, 4. Vamos a dibujar un poco más ameno el triángulo. Ahí, para que sea con 3, 4, ¿verdad? 4 en X, 3 en Y. No, 3 en X, 4 en Y. Ahí. Entonces, esto me diría 4. Y esto me diría, ¿cierto?, 3 en X, en la componente horizontal. Entonces tenemos 3, 4 y eso corresponde a un trigo pitagórico que su hipotenusa vale 5. Y el otro tendríamos exactamente lo mismo, un 5 con 0. Claro, no hay triángulo ahí, pero sí podemos igual calcular, ¿cierto?, la magnitud como la fórmula, que es la misma fórmula de Pitágoras, ¿cierto?, que descubre la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, la componente x al cuadrado, más la componente y al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado. Y por lo tanto, esto nos queda, ¿cierto?, la raíz de 25, que es lo mismo que 5. Así que efectivamente, el trío pitagórico 3, 4, ¿cierto? 5 es uno de ellos, que su magnitud implica que es la hipotenusa, y la otra también tiene la misma magnitud. Fórmula de la magnitud, fórmula del tamaño. La alternativa C dice los vectores 1, 4 y menos 3 con 12 tienen la misma dirección. Otra vez vamos a evaluar las pendientes. Es decir, componente Y dividido por componente X. O sea, en el primer caso sería 4 partido por 1, es decir, 4. Y en el segundo nos queda menos 12 partido por menos 3. Cancelamos los valores negativos y también nos da el valor 4. Así que efectivamente tienen la misma dirección. Ya por descarte tendría que ser la alternativa D, sería la primera. Y dice los vectores 5 y 12 y 10 con 24 tienen el mismo sentido. Bien, para evaluar si tienen el mismo sentido, solamente se compara el sentido, es decir, en el fondo los signos de las coordenadas de los vectores, siempre y cuando tenga la misma dirección. Si no tiene la misma dirección, los signos no van. La comparación del sentido no ocurre. No tiene, valga su redundancia, no tiene sentido. ¿Ya? Así que vamos a ver la dirección del primero y es 12 partido por 5. Y la dirección del segundo es menos 24 partido por 10. Y si nosotros simplificamos esto, nos queda menos 12 partido por el valor 5. Y aquí tenemos un problema, que este valor es positivo y este valor es negativo. Así que las direcciones, es decir, las pendientes, son diferentes. Y ya siendo diferentes las pendientes, los sentidos no se pueden comparar, así que son distintos. No pueden ser el mismo. No pueden ser el mismo. Para que pongamos un ejemplo de cómo sería el cuento, veamos, por ejemplo, evaluemos la alternativa C como si fuese la alternativa D. Ya sabemos que la respuesta es la D porque no pueden tener el mismo sentido, porque la dirección es diferente.
Pero si hubiese sido con las coordenadas de los vectores dados en la alternativa C, imaginémonos, entonces tendríamos 4 partido por 1, ¿cierto? Por un caso, y tendríamos menos 12 partido por menos 3. Ya sabemos que ambos dan la misma dirección. Sin embargo, eso ahora podemos comparar los sentidos porque tenemos la misma dirección. Así que ahora sí podemos evaluar los sentidos porque tienen la misma dirección y nos damos cuenta que aquí tenemos coordenada positiva y coordenada positiva y aquí tenemos coordenada negativa y coordenada negativa. Es decir, aunque tengan la misma dirección, los sentidos son distintos porque viajan por cuadrantes diferentes. De hecho, el vector, ¿cierto? 1, 4 viaja positivo, positivo, viaja por el cuadrante 1. En cambio, ¿cierto? El vector 12 con 13 estaría viajando en negativo y negativo viaja por el cuadrante 3. Así que no pueden tener el mismo sentido. ¿Ven? Ya inmediatamente al tener cuadrantes distintos, ahora dice que tiene la misma dirección. Ok, entonces dibujamos una línea mejor con la misma dirección. Acá, ahí. Pero los sentidos son completamente diferentes. Porque este viaja hacia allá y este viaja hacia acá. Y eso es por las coordenadas negativo, negativo y positivo que tienen los vectores. ¿Ya? Así que ahí sí es válido comparar el sentido porque tienen la misma dirección y los sentidos son diferentes. Eso es con respecto a la pregunta 1 y nada más.